¿Qué estudios y especialidades tienes? Ok, bueno, primero que nada, yo soy la doctora Mariana Berlanga Zamarrón para servirles. Estudié medicina, estudié psiquiatría, hice una maestría en lo que es psicoterapia grupal y análisis institucional. Y tengo un diplomado de psiquiatría hospitalaria. ¿Cómo se diagnostica la bipolaridad? La bipolaridad. Bueno, el trastorno bipolar, para hacerse un buen diagnóstico, por lo general se tarda en promedio de 10 a 15 años en los pacientes, debido a que a veces pueden cursar con episodios depresivos de inicio. ¿Okay? Entonces, por lo general, cuando se hace la entrevista psiquiátrica, primero tenemos que preguntar antecedentes heredofamiliares. Eso significa que hay antecedentes de bipolaridad en la familia, por un lado, y si hay intentos suicidas, por otro lado. Eso nos ayuda un poco a enfocarnos en la genética del trastorno. Otros cuestionamientos importantes es ver cuántos episodios depresivos y a qué edad empezaron con estos episodios depresivos. Por lo general, cuando empiezan en la adolescencia o en edad temprana, tenemos que tomarlo como un punto, como un foco rojo más bien, ¿verdad? En primer lugar, y en segundo tenemos que explorar si hay episodios de hipomanía. ¿Sí? Entonces, si hay episodios de hipomanía o manía, entonces ya se puede hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. Algunas veces debutan con depresiones y esos son los diagnósticos más difíciles de hacer. Entonces tenemos que identificar si son depresiones atípicas o depresiones recurrentes, ¿verdad? O muy severas, por un lado. Y por otro lado, pues cuando debutan con manías, pues es lo más sencillo de que nosotros lo hacemos. Por lo general se requiere una hospitalización, ¿verdad? Porque ya empiezan a presentar conductas muy inadecuadas. ¿Ok? No sé, escalas que nosotros usamos es la escala Young para lo que es manía. Para trastorno bipolar hay otra escala, no tenemos más que la de estado del ánimo, se llama escala del estado del ánimo, por otro lado. Básicamente son las dos que se usan, pero el MIMI también es una entrevista neuropsiquiátrica que comprende varios trastornos psiquiátricos y entre ellos la bipolaridad. Entonces son las escalas que más se usan para estos diagnósticos. ¿Qué tipos de trastorno bipolar existen? Bueno, depende mucho qué autor o qué científico lo maneje, ¿verdad? Tenemos científicos como Kiskal, que menciona muchos tipos y subtipos de trastorno bipolar, hasta 10 u 11. Pero según el DSM-5 está el trastorno bipolar tipo 1, que comprende por lo menos un episodio de manía, el tipo 2, que comprende por lo menos un episodio de hipomanía. Tenemos los trastornos mixtos, ¿verdad? Que tienen que ver con síntomas de hipomanía y de depresión. Y luego tenemos, bueno, estos ya casi no se manejan en el DSM-5, pero los secundarios a enfermedad médica o a medicamento, porque también hay cierto tipo de trastornos bipolares que se disparan por medicamento. Y bueno, siempre está el trastorno bipolar así no especificado, que es el que no cumple con los criterios para el tipo 1, el tipo 2, el mixto. Y también tenemos los cicladores rápidos, ¿sí? O sea, cuando presentan un mayor número de episodios de manía o hipomanía, creo que hasta 6, no estoy muy segura, bueno, episodios de descompensación a lo largo del año. Entonces son los cicladores. ¿Algo más? ¿Qué enfoques terapéuticos se utilizan para tratar el trastorno bipolar? Muy buena pregunta. Desde el punto de vista farmacológico es imperativo, no se puede manejar de otra manera que no sea farmacológico, pero terapéutico está la terapia interpersonal, que esa es una terapia pues bastante utilizada. También la terapia focal familiar, ¿verdad? Esa que está representada por Miklovitz, me parece. También la cognitiva conductual y bueno, la terapia psicodinámica, pero bueno, si la tienes modificada con cuestiones cognitivas, conductuales, pero pues básicamente la interpersonal y la cognitiva pues son las que más se utilizan. Ahorita que mencionaste los fármacos, ¿cuáles se utilizan y cuáles serían los efectos secundarios? Ok, bueno,
Para empezar, depende en qué episodio se encuentre la paciente o el paciente cuando llega. Si entra en un episodio de manía, que es cuando está eufórico o disfórico, con hipersexualidad, insomnio, a lo mejor verborrea o habla rápida, pensamientos acelerados o fugas de idea, bueno, eso es un episodio de manía. Entonces, el tipo de medicamentos que se utilizan más comúnmente es el carbonato de litio, por un lado, el valproato semisódico, por otro lado, y también utilizamos antipsicóticos dependiendo del caso. Entre ellos son los antipsicóticos atípicos, los de elección, sobre todo lo que es el uso de la quetiapina u olanzapina, ¿sí? Efectos secundarios, bueno, en estos episodios puede ser acaticia, que es la sensación de unos movimientos involuntarios en las piernas, efectos extrapiramidales, que es como un parkinsonismo, eso implica temblor, ¿verdad? Temblor fino de las extremidades superiores, incluso fasciculaciones de la lengua, opistóstonos, que es movimiento invertido de los ojos, distonías, que también son movimientos anormales musculares, pero son en grado muy bajito cuando utilizamos los antipsicóticos atípicos. Otro de los efectos secundarios, por desgracia, es el aumento de peso por el aumento de apetito, alteraciones en glucosa y en triglicéridos. Eso estoy hablando únicamente de los antipsicóticos. Si yo me voy al carbonato de litio, los efectos secundarios pueden ser un poquito de temblor fino, básicamente dolor de cabeza, a veces cuando está en altos niveles, porque se tiene que estar midiendo en sangre, puede ser desde náusea, vómito, diarrea, entonces nosotros tenemos que estar haciendo mediciones en sangre. En valproato semisódico puede generar como efecto secundario también alteraciones en glucosa, triglicéridos, básicamente algo de cefalea, aumento de peso, sedación, eso también es característico. Y ahí solo me estoy enfocando en episodios de manía. En episodios depresivos bipolares, que son depresiones atípicas, podemos combinarlo o no. Hay dos escuelas. Hay una escuela que dice solo los estabilizadores del ánimo y ya, como el litio, o que es el que está aceptado, o un antipsicótico único como olanzapina o quetiapina. Hay otra escuela que menciona no, se puede agregar antidepresivos, porque si nosotros hacemos un diagnóstico de depresión en un paciente que puede ser bipolar y le damos antidepresivo solo, lo viramos a una manía. Por eso es muy importante saber identificar el tipo de depresión exclusivo de los pacientes con trastorno bipolar. Entonces, antidepresivos que se pueden utilizar, inhibidores de la recaptura de serotonina, efectos secundarios más importantes es dolor de cabeza, cefalea, resequedad de boca, en algunos casos insomnio, en algunos casos también sedación, disminución del líbido. Pues básicamente en unos puede ser pérdida de peso, también afecta los niveles de triglicéridos en sangre, y pues básicamente esos son los que más me acuerdo, porque hay un listado enorme. Pero también hay que tomar en cuenta es que se da en muy poquitos casos, ¿sí? O sea, no significa que a todos les da esos efectos adversos. Para depresión bipolar también se utiliza un estabilizador del ánimo, que se llama lamotrigina. La lamotrigina es el medicamento de elección. Actualmente puede traer una especie de rash o salpullido así muy intenso en el cuerpo, que puede desarrollar un síndrome de Steven-Johnson. Entonces eso es lo que necesitamos cuidar en estos pacientes. Otro estabilizador usado es la carbamazepina, que es un anticonvulsivante que también puede traer este tipo de rash. Y bueno, esto sería para la depresión. Entonces básicamente son antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y antidepresivos. Y pues obviamente no cualquier antidepresivo se puede utilizar en estos casos. ¿Ok? No sé qué duda les queda. Bueno, con eso que ya receta, ¿y cuánto tiempo duraría el tratamiento? ¿Cuánto, no sé, las sesiones que tengan que asistir? Bueno, eso sí. Mira, el paciente con trastorno bipolar es un paciente difícil, en el sentido de que se tiene que hacer intervenciones a nivel familiar, a nivel individual,
Eso es lo óptimo, dar psicoeducación, eso es muy, muy importante en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuántas sesiones? No te sabría decir, ¿sí? Realmente puede ser desde intervenciones familiares, sesiones psicoeducativas en conjunto, la terapia a veces depende mucho de la conciencia que se tenga de enfermedad. Hay algunos pacientes que no tienen conciencia de enfermedad, si han estado psicóticos se deterioran cognitivamente, entonces ahí sí no te puedo mencionar un aproximado, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que los medicamentos van variando dependiendo del episodio que el paciente presente, ¿sí? Si presenta una depresión, lo óptimo es que si se está utilizando un antidepresivo, se retire inmediatamente, se quita el episodio o se resuelve el episodio depresivo, ¿verdad? Esto sí es muy complejo porque sí implica manejos de múltiples medicamentos, entonces no te puedo decir a menos que tú me digas un caso en específico. O sea, si tú me dices cómo manejas una depresión bipolar o una hipomanía o una manía, entonces ya te puedo dar una explicación un poquito más concisa. Uh-huh. Y bueno, no sé si también, o sea, también sea el caso que dependiendo de cada tipo de bipolaridad, pero ¿cuál sería como el pronóstico de tener una vida, pues, normal, de ir a trabajar, ser independiente o...? Actualmente es muy bueno, o sea, si es tratado, ¿verdad? Los pacientes con trastorno bipolar, muchos son personas muy creativas, tienen trabajos muy buenos, pero te digo, tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico, en primer lugar. Como yo tengo pacientes en la privada y también me encargo de urgencias en el psiquiátrico, entonces pues a mí me toca ver el polo de los pacientes que tienen pocos recursos, que no pueden estar yendo a una terapia con su psicóloga, porque la terapia no necesariamente la tiene que manejar un psiquiatra, puede ser un psicólogo que esté muy especializado en este tipo de trastornos y funciona. Tenemos programas de rehabilitación actualmente aquí en Monterrey, avalados por el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, o sea, mientras más se esté enfocando en el significado de la enfermedad, en qué consiste, cuáles son sus síntomas, entonces va a tener un mejor grado de funcionalidad del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él va a poder o ella va a poder identificar los síntomas premórbidos o los síntomas previos a o prodrómicos más bien, al cuadro. Entonces eso, bajo un buen esquema de medicamentos y una muy buena terapia, pues hace que pueda ser funcional como cualquier otra persona. Se pueden casar, pueden ser personas muy exitosas, tener un doctorado, o sea, realmente actualmente no hay puede ser una enfermedad que se puede decir que genera una discapacidad, pero que puede volver a ser funcional. Y hay muchos casos al respecto. Hay incluso maestros del Tecnológico o de cualquier otra universidad que tienen ese diagnóstico. Entonces, hay estudiantes del Tecnológico con doctorado que tienen ese diagnóstico. Entonces, no es una limitante. Okay. Dependiendo del caso, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad y dependiendo del apoyo familiar. Y aquí en tu consultorio, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tratas con bipolaridad? Con bipolaridad es bajo, realmente. A nivel nacional es un poco bajo. Yo creo que sería un 2%. Realmente no tengo poquitos pacientes bajo ese diagnóstico. Anteriormente estuve en una clínica exclusiva de trastornos afectivos a cargo de la doctora Maritza Leal, y ahí sí, más del 80% era en relación a pacientes con trastorno bipolar. Sí, depende mucho el enfoque de cada psiquiatra. Hay quienes les gusta mucho ver eso, se enfocan mucho en eso. Y bueno, su práctica privada mayoritariamente es con este tipo de trastornos. No sé si... Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si les quedó claro, si necesitan que les explique algo más. Yo tengo una duda. O sea, lo que hemos visto en las clases es que está el
tipo de bipolaridad 1 y 2, y que la 1 es que tienen más manías, ¿no? Tiene que tener por lo menos un episodio de manía. Ajá, y que es más, el pronóstico de vida de sus pacientes es más como complicado, o sea que su vida normal no va a ser tan, no sé cómo explicar. Depende mucho la inteligencia. La capacidad intelectual del paciente es un factor protector muy importante. Número 1, número 2, conciencia de enfermedad. Si tú puedes lograr que el paciente tenga conciencia de enfermedad, tú puedes hacer que incluso un tipo 1 sea muy funcional. Sí, y eso pues yo lo aprendí en la clínica en la que estuve. O sea, realmente a veces se nos genera un estigma de que los pacientes con trastorno bipolar, pues no, o sea, no van a poder llevar, sobre todo los tipo 1 que padecen de estos episodios de manía, que sí se pueden llegar a desconectar, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, la manía no es mi problema es la depresión. O sea, cuando caen en depresiones posteriores a las manías, sí generan deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, obviamente reversible. Entonces, ¿cuál es más grave para mí? El ciclado rápido, que son los que tienen muchos episodios, ¿sí? Porque eso sí, los medicamentos a veces tú les pones una cosa y los empeoran. Entonces no sabemos cómo manejarlos. En mi perspectiva, esos son los más difíciles de manejar. Manías pueden tener un pronóstico. Actualmente, anteriormente. Muchas gracias. Muchas